Bueno, pues el último día ya del Congreso, de este maratoniano Congreso. Muchísimas gracias por seguir aquí, ¿vale? Y vamos a dar paso al penúltimo bloque, que es el de Ecología y Desarrollo. Para ello tenemos el último bloque. Tenemos a dos figuras de nivel nacional, grandes ponentes. El primero de ellos viene IOBE, no sé si conocéis qué es IOBE, ¿vale? Es una sociedad pública del Gobierno vasco que su objetivo es impulsar el desarrollo económico sostenible y de acciones de medio ambiente. Trabaja en distintas áreas principales de acción por climática, que es ahí viene área Marimar, de economía circular y de sostenibilidad ambiental. Es una organización pública ejemplar e innovadora. Y es un referente no solamente en el ámbito nacional, también internacional. Lo hablábamos ahora, que cuando viene un documento del IOBE decimos, bueno, esto es otro mundo, ¿vale? Esto es el documento que a mí me gustaría hacer y que no puedo hacer, ¿vale? Entonces, por calidad técnica y por innovación y demás. Es un lujo teneros a los dos, de verdad. Y presentaros. Entonces, para la parte de IOBE viene Marimar Alonso, que es la directora de Acción Climática. Es licenciada en Ciencias Químicas, cuenta con más de 30 años de experiencia como profesional en el área de medio ambiente. Y bueno, pues nos va a presentar el proyecto de LIFE integrado Urban Clima 20, que es el mayor proyecto de acción climática de Euskadi para los próximos años, yo creo que es hasta el 2025, y con una inversión cerca de 20 millones de euros. Lo que más le gusta, que se lo he preguntado, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Marimar? Y me dice que le gusta demasiado y que se implica muchísimo y que hace lo que sea para sacar los proyectos como este Urban Clima que a continuación nos va a exponer. Así que muchas gracias y te cedo la palabra. Puedes venirte donde quieras, o al atril o a la... Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Cuando hablamos de que mi organización a la que pertenezco, mi vida profesional la he desarrollado en IOBE, es referente en algunos ámbitos y genera materiales que lo puedan ser, usarlos, mejorarlos. Es lo que tenemos que hacer porque nosotros... y nuestro equipo también, antes de hacer un documento, lo que hace es revisar otras referencias y en ese nuevo desarrollo intentar mejorarlo, ¿no? Y sobre todo, la breve introducción que ha hecho de IOBE. IOBE es la Agencia de Medio Ambiente del País Vasco. Principalmente trabajamos en acción climática, economía circular y sostenibilidad ambiental, toda la parte de trabajo, acción local con municipios a través de la red Udalsarea 2030, que es una plataforma, es un instrumento de gobernanza que nos ha ayudado a hacer muchas cosas y, entre otras cosas, este proyecto. Y también trabajamos con toda la red de coecheas en educación ambiental y estamos haciendo unos pinitos y unas experiencias para trabajar con la ciudadanía, porque estamos viendo, hemos sido como sociedad muy confiadas en la tecnología. La tecnología nos iba a resolver todos los problemas y nos hemos dado cuenta que la tecnología resolverá alguno, pero nosotras también tenemos que resolver la parte alícuota que nos toca. Os voy a presentar un poquito el proyecto Urban Clima, pero como decía, a ver si consigo, como decía Beatriz, me parece más importante trasladaros la vivencia de cómo se configuró el proyecto y cómo lo articulamos, y acabar con las acciones que se están desarrollando. Pero cómo se configuró el proyecto es importante, sobre todo para en esta época que somos tan incrédulos, ver que lo imposible a veces es posible. Este proyecto se configuró en una convocatoria de LIFE integrados, donde España no podía tener ya más LIFE integrados, porque ya había
acotado su cupo, Navarra, tenía un LIFE integrado con el que colaboramos, el LIFE Adapta, y aún así dijimos, ¿qué perdemos si nos ponemos a trabajar todas las partes juntas? Y trabajar con intensidad, porque las personas que estáis aquí y que tenéis o colaboráis en equipos de proyectos europeos sabéis que hay que trabajar con intensidad, no solo en la acción, sino en el reporte, en la comunicación, en un montón de cosas más. Pues lo que decidimos fue intentarlo, porque si el proyecto, la financiación no la obteníamos, ya buscaríamos formas de sacar todo esto adelante. Entonces, por poneros en antecedentes, bueno, Euskadi llevamos trabajando en el marco de cambio climático, pues yo creo que tiempo atrás. Empezamos con la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible en 2002, que ya decíamos que había una meta que era limitar los efectos del cambio climático. La verdad es que ahí todavía no éramos conscientes de lo que venía, pero tener una señal en una planificación ya nos ayudó. Luego hicimos ya planificaciones sectoriales y a partir de las planificaciones sectoriales lo que hemos ido configurando es una batería de instrumentos que nos ayudan a entender qué está suponiendo el cambio climático para Euskadi, ¿vale? Entonces, en la parte de riesgos climáticos para Euskadi, Euskadi tiene dos zonas climáticas, sí, la atlántica y la zona sur mediterránea. Se habla de una zona de transición, pero los expertos y expertas en esta materia me dicen que no existe. Yo lo que veo es que esta zona atlántica y mediterránea está transicionando, eso sí que es objetivo, y los espacios donde antes teníamos un determinado clima, pues también están cambiando. Uno de nuestros principales impactos es la subida del nivel del mar. La subida del nivel del mar afecta tanto a nuestros ecosistemas como a nuestras zonas urbanas. Tenemos unos inventarios regionalizados, una resolución de kilómetro a kilómetro para diferentes RCPs, o sea, y para diferentes periodos temporales, y eso ayuda a conocer mejor las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Siguiendo con el segundo riesgo, pues los cambios en las precipitaciones. Como podéis observar en la transparencia, lo sufrimos en Euskadi y lo estamos sufriendo en todos los sitios. El régimen de precipitación está cambiando, cada vez son menores los días de lluvia y cuando vienen como torrentes. Entonces, pues nuestras calles artificializadas son columpios para nuestro agua, ¿no? Y de eso hablaremos luego. Y luego el siguiente es el incremento de la temperatura. Bueno, este año, en agosto, en Sodupe, en la zona de encartaciones, hemos tenido 45,6 grados. O sea, hemos tenido un septiembre, hemos sufrido un septiembre que ha sido con unas temperaturas y con una duración de días de temperaturas y noches con temperaturas elevadas importantes. Y eso nos afecta tanto a la parte de las personas, pero también a los hábitats y a la agricultura, ¿no? La sequía también, pues es algo que nos afecta. Es importante trasladaros un poco cómo desde el Gobierno vasco hemos ido abordando trabajar en adaptación, ¿no? Cómo desplegamos la adaptación. No entendemos la adaptación como proyectos separados. Desde hace 10 años tenemos un programa que denominamos Climatec, que genera conocimiento adaptado para el territorio. Y de esa generación de conocimiento nos hemos encargado mucho que salgan instrumentos que valgan para todos los agentes, instrumentos que sirvan para la universidad, para sus análisis, instrumentos que sirvan también hasta la ciudadanía
para calcular su huella de carbono. Pero toda la generación de conocimiento hemos intentado que al final se concrete en instrumentos. Importante que esos instrumentos los llevemos a la acción. Por eso las órdenes de subvenciones las hemos estado siempre estructurando, sobre todo para las entidades locales, como orden de subvenciones ordinarias y como proyectos de ecoinnovación climática, ¿vale? También hemos fomentado que ayuntamientos, pues, como Gasteiz, Bilbao, pero también Amurrio, trabajen en proyectos innovadores que desarrollen y luego al final puedan alimentar, que sea una tipología de proyecto que se financie en la orden de subvenciones. Como os decía, la parte de gobernanza es fundamental y nosotros tenemos la suerte de trabajar en el marco del ámbito local con Udalsarea 2030, con lo cual es una red de trabajo donde participan prácticamente la totalidad de los municipios vascos y nos es relativamente sencillo trabajar con ellos, esas guías que comentaba Bea, y recibir un input de lo que ellos necesitan para desarrollar, ¿no? Salir con un borrador cero técnico, pero contrastarlo con el personal técnico municipal y decirle, oye, no, que mi problema lo tengo aquí. Y otra de las claves en las que estamos trabajando y ahora está en la mesa del Parlamento es el marco normativo, ¿no? Tenemos en el Parlamento ahora desarrollando enmiendas al proyecto de ley de transición energética y cambio climático que como elemento diferenciador tiene instrumentos transversales muy potentes que aunan la parte de transición energética y la climática y nos pone al mismo nivel la mitigación y la adaptación, ¿no? Que es algo importante porque todos los inputs que tenemos de los equipos científicos es que todos los escenarios que hemos dibujado se están acelerando y por mucho que reduzcamos las emisiones, la adaptación va a ser necesaria y no ahora, sino más adelante. Y cuando hablamos de adaptación, hablamos de intervención en lo local. Si hay algo local es la adaptación al cambio climático. Hay que conocer mucho el entorno para hacerlo más resiliente. Entonces, ahí es donde tanto los gobiernos regionales como los ayuntamientos como los provinciales tenemos la fuerza de poder trabajarlo y hacerlo de la mano de la naturaleza, que es nuestra principal aliada para hacernos más resilientes. Bueno, pues en este marco de acción climática y con estos engranajes, lo que se concibió para gestionar el LIFE fue sobre todo unir la parte de innovación climático local y configurar, dar un salto para generar proyectos colaborativos. El LIFE es un proyecto colaborativo, ahora explicaré que Socios forma parte del proyecto y asociado a la misión de adaptación, Euskadi se adhirió a la misión europea de adaptación, tenemos ya un proyecto demostrador que es el Regions for Climate, que también es otro proyecto demostrativo más enfocado al trabajo en costa, está ubicado en una regeneración en la zona de Txingudi, una regeneración, una ampliación de una laguna, muy ligado también, un proyecto muy ligado a restaurar la naturaleza. Y bueno, nuestra idea es que para transformar tenemos que hacer este tipo de proyectos, nos cuesten más o menos trabajo, pero es la vía. Configurar proyectos colaborativos, demostradores en el territorio, que al final se puedan replicar a lo largo de nuestro territorio. ¿Y por qué no que las que venimos un poco más de la parte técnica y ambientalista? Pues que nuestras empresas, nuestros generadores de conocimiento puedan ir a otros sitios y también aplicarlo, o sea, verlo como una oportunidad, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, ya os he adelantado que el proyecto os ha adelantado Bea, tiene 6 años de duración, va hasta
31 de diciembre de 2025. Ya os adelanto que seguramente pediremos ampliación de plazo y luego os contaré por qué. Tiene una inversión de casi 20 millones de euros con un 60% de financiación del programa LIFE. Tiene más de 40 acciones recogidas, desarrolladas y concretadas a lo largo de todo el proyecto, y como entidades, IOBE lleva la coordinación del proyecto, lleva toda la gestión. Están los 3 niveles de la administración, está el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y municipios de los 3 territorios. Está Euskalmet como socio de apoyo, está la Agencia Vasca de la Energía, está la Agencia Vasca del Agua, está BC3, ASTI, que trabajan en la zona costera, Maker, que trabaja en agricultura, Tecnalia en el medio urbano, está la Universidad de Navarra. Quiero decir, es un proyecto complejo, porque estos 20 socios tienen que hacer un descargo económico, pero hay un socio que somos nosotros, el socio coordinador, que respondemos por todo ello. Por eso, cuando presentamos el proyecto, hablamos de 5 bloques y todos tienen su, como se dice en euskera, su mamía, su importancia, ¿vale? Hay un bloque en el que analizamos. Es cierto, os he dicho, tenemos mucha información climática y proyecciones regionalizadas, pero tenemos que tener más información. Y hay una parte de completar los escenarios variables para los escenarios climáticos regionalizados, que está en el tema de analizar. Definimos, que es el segundo bloque, porque en esta legislatura toda la planificación energética y climática se está integrando en una planificación única. Y en el marco del proyecto, pues hemos estado trabajando en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2024 y estamos trabajando en la nueva hoja de ruta de Cambio Climático y Transición Energética para 2050. El tercer bloque, que es el de actuar, que es donde me voy a centrar en la parte final de la presentación, es el que incluye los pilotos, pero tiene una parte también importante, que es la parte de integrar la variable climática en otras políticas, en la política del agua, en la política de salud, en la política energética y, sobre todo, en la ordenación del territorio. ¿Vale? Y ahí es donde es importante tener directrices claras y tener a veces prescripciones y otras veces obligaciones para actuar, y que nuestros planes generales, cuando se revisen desde esta perspectiva y sea un poco la que marque un cambio en el patrón de hacer del planeamiento. Vale. Empoderamos. El cuarto bloque. El cuarto bloque trabaja en empoderar por una parte a la administración pública con capacitación y también con motores como son la compra pública, ¿verdad? Ir poco a poco integrando la variable climática también en esos pliegos de obras, en esos pliegos de urbanización, que también se metan criterios, se han metido criterios de economía circular, pues que se metan criterios de adaptación al cambio climático. Vale, y la parte importante porque es un reto, ¿no? La que nos toca contribuir a todas las personas, ¿no? La parte de la ciudadanía. Pues ir haciendo pequeñas experiencias, pues para compartir con la ciudadanía, que está claro que es corresponsabilidad de todos y todas abordar el reto climático. Evidentemente no es igual, no contribuimos todos igual, pero eso no nos tiene que hacer dejar de trabajar. Entonces, la última experiencia que hemos tenido en el marco de Aste Clima, la Semana de Clima y Energía, hemos estado trabajando con el foco puesto en las familias y hemos sacado un mercado a la calle con juegos para que las
familias de forma lúdica puedan entender cuál es su rol ante el cambio climático en ámbitos como movilidad o en turismo local, que identifiquen también zonas del territorio como un valor para esa resiliencia. Y la verdad es que ha sido un éxito, ha sido una experiencia muy, muy, muy interesante y muy satisfactoria para la gente que ha participado. O sea, veíamos que era una experiencia piloto que nos daba un poco de... porque cuando sales a la calle la verdad es que se consume dinero público, cuesta hacer las cosas bien cuesta, pero bueno, tenemos una valoración muy positiva de la experiencia. Y el último bloque es el de gestionamos, que de eso las gestoras y los gestores de proyectos europeos sabemos un rato, pero que hay que hacerlo bien porque es complejo. En este caso son 20 socios, pero aunque sean 3 también es complejo. Todos sabemos que hay que llamar muchas veces esta factura, cómo va este entregable, lleva retraso, hay que notificarlo. No os voy a contar nada que no sepáis. El reporte del programa LIFE, lo digo aquí, pero también se lo he dicho a la comisión, es muy, muy, muy exhaustivo. Entonces, yo creo que ya llevamos, y yo creo que en este caso España es un ejemplo de trabajo a través de esa convocatoria con éxitos demostrados, como para que si yo vengo aquí y se me ha olvidado guardar el billete del autobús, me lo cuestionen. Pero es así, o sea, se da. Entonces, esto hace, lo digo porque para nosotros es importante, para el siguiente reto que tenemos, que es involucrar a las pymes, esto hace que la empresa pequeña no quiera participar. Entonces, ahí también Europa tiene algo que cambiar. Y bueno, y luego toda la parte de comunicación, que también está en la parte de gestión, que es importante. Vale, explicado el proyecto global, vamos a los ámbitos de intervención. Los ámbitos de intervención los tenemos desarrollados con este enfoque. El ámbito urbano y periurbano, muy importante. El ámbito periurbano. Si no hemos aprendido nada del COVID, que cuando nos decían que no podíamos ir a más de X distancia de nuestra casa, había mucha gente que no tenía contacto con la naturaleza, pero de ninguna de las formas. Entonces, veíamos una de las bloques es esa, los pilotos de intervención tanto en el área urbana como en el área periurbana. Y luego también os explicaré porque por nuestro pasivo industrial nosotros tenemos las zonas periurbanas en zonas bastante degradadas. Entonces, también aquí, que también se lo he contado al Ministerio, cuando nosotros queremos restaurar una zona de esas, primero tenemos que recuperar el suelo, porque tiene una carga ambiental. Entonces, eso suele ser exclusiones, porque solo queremos naturalizar y regenerar, pero hay que tener en cuenta las casuísticas de cada comunidad. Y en nuestro caso, restaurar una zona periurbana suele tener una carga adicional que es necesaria para luego generar esa restauración. La otra zona, el otro paquete de intervención son la zona de cuencas fluviales y finalmente, en función de los impactos que os decía, la zona costera. Todos los trabajos que hemos enfocado, todas las actuaciones están muy enfocadas a la implantación de soluciones naturales, ¿vale? Las soluciones naturales vistas como un todo, no con diferentes ámbitos de intervención y sin quitarle importancia a ninguno. Quiero decir, desde ese edificio, desde esa pequeña plaza donde intervenimos, hacia regeneración de riberas, estructuras lineales, intervenciones en costa, las soluciones basadas en la naturaleza tienen que, desde nuestro punto de vista, son intervenciones que sí o sí tenemos que abordar por sus propio beneficio, pero por todos los cobeneficios que tiene esas actuaciones, pero las tenemos que hacer de forma con una visión amplia y no desmerecer.
una pequeña intervención en un municipio o mi patio de manzana, el interior que tengo, si lo vegeto, también tiene una función, no le quitemos, pero tengamos esa perspectiva integral de las soluciones. Bueno, por ir entrando a las actuaciones, en la actuación que hace referencia tanto a la parte urbana como a la periurbana, hemos trabajado desde dos perspectivas, desde metodologías y herramientas y desde pilotos de intervención. A nadie le extraña aquí de decir, bueno, Gasteiz tiene un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza que ha sido referencia en toda Europa. Pues sí, pero en el proyecto quería mirar la eficacia y eficiencia de esas intervenciones. ¿Vale? Entonces, en el marco del proyecto, pues se han tomado actuaciones, pero se ha revisado también cuáles son los indicadores, cuáles son la forma de monitorizar esas intervenciones, porque está claro que tenemos que apostar por ellas, pero también está claro que tenemos que poner en valor y evidenciar que realmente ese confort térmico lo estamos consiguiendo, que estamos mejorando el confort térmico de esa plaza cuando hemos hecho una intervención natural. Donosti trabajó también con nosotros en la guía metodológica que tenemos con esta perspectiva amplia de solución natural, y el enfoque que le puso fue todo el municipio. Analizó todo el potencial de intervención de solución natural para su municipio, viendo una zona clara de intervención como es la zona del casco viejo, ¿no? Tiene zonas, o sea, en el mapa ya vemos los grises que están bien localizados, donde hay la innovación tendría que entrar para, igual en otras zonas dices, bueno, pues esto es una estructura lineal, poco a poco cuando la vaya regenerando pues la voy naturalizando, o bueno, tengo que intervenir aquí, o intervenciones como la que ha habido en Chominenea, que es una zona de ribera del río con un impacto de inundaciones importantes. Pero bueno, en las zonas estas que tenemos, que están muy artificializadas o que están protegidas, es donde tenemos que innovar para naturalizar. Vale. Gasteiz también lo que ha hecho desde el punto metodológico, desde el punto de vista metodológico, ha hecho un análisis de confort térmico a una escala de resolución de barrio muy interesante y un estudio de escorrentía superficial, ¿no? Y estos dos estudios los ha focalizado a la intervención que va a hacer en el casco histórico. Bilbao. Dentro del proyecto Bilbao tiene la integración de soluciones naturales en Punta Zorroza. Punta Zorroza es una nueva zona, bueno, es una zona que tiene un pasivo también industrial, pero es un nuevo desarrollo que va a ir más enfocado a una actividad de servicios. Y bueno, aquí con este proyecto lo que queríamos era ver cómo meter la variable climática en un plan especial. Hemos trabajado en las directrices de ordenación del territorio para meter la variable climática, hemos trabajado en el plan territorial parcial de Bilbao Metropolitano para incorporar la variable climática. Varios municipios han hecho su plan general desde la perspectiva climática y decíamos, nos falta otro instrumento. Y bueno, en este caso no ha sido un plan especial, ha tenido que ser una modificación del plan general, ha salido a concurso y bueno, está ya adjudicado el concurso, y la verdad es que la propuesta es muy interesante para donde yo siempre digo lo mismo, cuando donde vayas a intervenir y vayas a hacer una regeneración urbana, introducir soluciones naturales ya es rentable, porque la excavadora ya tiene que entrar. Muchas veces pensamos que, ay no, porque las empresas que me prestan servicio para no están familiarizados con las soluciones naturales. Bueno, capacitémosle para que lo hagan. Y luego, no, es que esto cuesta mucho. No, si tú vas a restaurar, a regenerar una calle, el coste alto ya está ahí. Entonces, intervenir de forma diferente es una oportunidad. Otro de los proyectos que tenemos en el marco de esta actuación es Green Anoeta, ¿no? Que también es toda una zona de intervención en torno al estadio de Anoeta para renaturalizar todo ese área.
y haciéndolo también desde una perspectiva de evaluación de eficacia de las soluciones naturales que allí se vayan a intervenir. En el concreto, en el caso de Gasteiz, ya os he adelantado que a través de estos dos estudios de análisis de confort térmico y escorrentías se va a hacer una intervención en el tramo de Correría, el cantón de Carnicerías, en la zona vieja de Gasteiz, muy enfocadas sobre todo al tema de confort térmico. ¿Vale? Entonces, ¿es factible? Pues sí. ¿Que hay que hacerlo de forma diferente cuando hay figuras de protección? Pues también. Pues habrá que pensar, buscar y consensuar con las partes cómo vamos a hacer la intervención. No pensar que no se puede hacer. Vale. En la parte periurbana también tenemos Bermeo como ejemplo. Aquí se ha hecho una restauración del espacio natural de Tompoy. Vale, esta restauración, que al final va a ir a una restauración de un hábitat costero, se ha eliminado todas las especies invasoras que había en la zona. Había mucho chabolismo en la zona y se ha eliminado ahora y se ha ganado una zona de espacio público pegada al núcleo urbano, en zona también de acantilados con desprendimientos que la propia vegetación que se está ubicando allí va a afianzar. Desde la perspectiva de agricultura ecológica, pues se ha hecho también en la zona de Basaldea, en Gasteiz, hay un parque agroecológico de Aramangelu, que lo que se ha hecho es intervenir esa zona y lleva toda una zona de capacitación de personas para que hagan de esta actividad pues un uso público, de uso público, pero con venta privada de su agricultura, producto local, producto ecológico y un acompañamiento a todos esos colectivos. Vale, la parte de suelos en la parte de este es otro ejemplo de Gasteiz, de una zona periurbana. Este ejemplo de Gasteiz está asociado a lo que os he dicho antes. Tenemos zonas con suelos potencialmente contaminados y en esas zonas lo primero que hay que hacer es una restauración. Gasteiz lleva muchos años trabajando en procedimientos de recuperación innovadores a través de proyectos Interreg y bueno, pues esta zona también la ha estado trabajando. Otro elemento diferencial, bueno, pues Gasteiz también. Gasteiz y el planeamiento son una referencia y no se la vamos a quitar. Han hecho un trabajo para incorporar la actitud agronómica del suelo para meterlo en la planificación urbana. Entonces, bueno, pues desde este análisis lo que han trabajado es en poner un parámetro que sirva de valor del suelo adicional para la configuración de la planificación urbana. Baquio, otro de los proyectos. Bueno, Baquio, en Baquio también es otro ejemplo de pasar de un extremo a otro. Aquí el equipo de gobierno en su día lo que quería hacer en esta zona es edificar. Y la Agencia Vasca del Agua, URA, le dijo que no podía hacerlo. Pues a partir de esa negativa se ha construido un nuevo enfoque de la zona. Es un proyecto de defensa del río Estepona en Baquio. El río y el mar confluyen en un punto a tal punto que en épocas donde hay fuerte oleaje se les ve a los surfistas entrar por el río. Hay imágenes que son espectaculares. Bueno, pues Baquio, que es un ayuntamiento muy pequeñito, con fuerte impacto del turismo en verano, pero como capacidad de intervención pues no tiene muchos recursos ni económicos ni técnicos, pues de la mano de URA y de los proyectos de coinnovación local que os comentaba, diseñaron una intervención para hacer una marisma urbana en la zona más cercana a la zona costera y un bosque inundable un poco aguas arriba con una zona multiusos. Cuando está inundado, pues
El agua va a su ser y cuando no está, pues lo podemos disfrutar las personas, como hemos hecho toda la vida. La siguiente actuación es también de Donosti, es una naturalización de una regata, la regata del Recachulo, era una regata canalizada con hormigón y cuando bajaba el agua, todo para adelante. Bueno, pues ahora hace poco hemos estado grabando un vídeo allí, la verdad es que es impresionante ver cuando a la naturaleza le devuelves lo suyo, lo rápida que se regenera. Es mucho más resiliente que las personas. Entonces, cuando le das su espacio, lo recupera. Bueno, este tipo de iniciativas son fácilmente replicables en otros puntos del territorio. Y finalmente, comentaros el proyecto en el que ahora estamos trabajando, que es la playa de Zarauz. Zarauz tiene una playa urbana con un frente costero muy urbano también. En épocas de grandes oleajes, pues la invasión es directa. Y bueno, a través del proyecto vamos a trabajar para la intervención en diferentes puntos de la playa, tanto en un extremo, que es una zona natural, está protegida como biotopo, como el otro extremo, que es la zona más artificializada, que tiene un parking y una zona del malecón, denominamos, que vamos a utilizar una zona de frente gris normal para que haga un poco de amortiguación del envite del mar. Entonces, bueno, pues estos son los proyectos que son una realidad, que no son papel, que se están haciendo, que no es fácil que se hagan porque hay competencias de muchas administraciones, intereses privados, pero poco a poco los hemos ido solventando. Entonces, nuestra idea es que estos proyectos que se explican, os he explicado aquí, como algo puntual, que trabajemos también con las empresas privadas y con nuevas formas de encontrar financiación para que se puedan hacer a lo largo del territorio. Y ese es el foco que tenemos ahora en el proyecto de configurar la misión de adaptación vasca. Involucrar sobre todo a las pymes en la parte adaptativa, involucrar a la ciudadanía para que entienda. Cuando hablamos con la ciudadanía siempre hablamos de cambio de hábitos más asociados a la mitigación. Igual la parte adaptativa es algo que es más difícil de explicar, pero bueno, la gente que entiende de esto sí que ha dicho que los mensajes que hemos trasladado en cambio climático nos han ayudado a alejar un poco a la ciudadanía, porque hemos pensado que el problema era del oso, no del iceberg, no el que tengo yo en mi casa, no con la frecuencia que me llegan esa escorrentía cuando viene una tromba de agua o esas olas de calor. Entonces, bueno, trabajar conceptos como refugios climáticos, trabajarlos de la mano también con la ciudadanía, pues es el siguiente reto que tenemos, pero bueno, que hay, como todas y todos sabemos, hace falta innovar también en los instrumentos financieros para conseguir dinero, para ejecutar las cosas bien y para demostrar bien, que se hacen bien. O sea, el reto que tenemos es demostrar a gente que necesita pruebas más concretas y evidentes que estos cobeneficios que identificamos ahí son reales. Que si yo intervengo en un parque urbano y lo mejoro, estoy revalorizando el piso que está al lado. Es una realidad que está ganando calidad de vida la gente que vive allí, y demostrarlo, pues como igual nosotras en el mundo que nos movemos lo entendemos claramente, pero demostrarlo con evidencias que necesiten otros mundos que no nos entienden y otros sectores que no nos entienden, que entienden de euros o de toneladas de CO2 y que no entienden de biodiversidad y de naturaleza, que es nuestro principal aliado. Pues muchas gracias a todos y a todas, y bueno, doy paso al siguiente ponente, que estoy ávida de escucharle. Acabo de leer un documento suyo que ha sido muy inspirador y muy gratificante, como siempre. Venga, es que recasco.
Gracias, Marimar, por tu exposición, por lo fácil que lo haces, o que parece que es súper fácil y seguro que no lo es, ¿a que sí? Por vuestro live transformador, por esa red de trabajo y de equipo que tienes al lado tuyo, ¿vale? Te transmite la enhorabuena, porque si para un pequeño y humilde live como el nuestro ya es difícil, para un live con un consorcio de 20 agentes y el consenso entre las partes y demás, de verdad, enhorabuena, ¿vale? Desde aquí. Y bueno, por último, vamos a terminar con Víctor. Dice que le meto presión porque digo, bueno, pues porque le alabo y demás. Pero bueno, voy a presentar a Víctor a través de sus compañeros de trabajo y que trabajan con él. Le definen como impresiona la capacidad de Víctor para crear sinergias y proyectos que consigan involucrar diferentes actores relevantes de nuestra economía. Pero sobre todo admiran su pasión, su energía, optimismo por los temas de desarrollo sostenible, así como también su persistencia y altísimos estándares éticos y personales. Víctor viene de la Fundación de Ecología y Desarrollo, ECODES, no sé si la conocéis. ECODES trabaja, y cito textualmente, para maximizar el bienestar de todas las personas, las que estamos y las que vendrán, dentro de los límites del planeta. Es vicepresidente del Pacto Mundial y miembro asesor de consejos y entidades públicas. De una barbaridad. No me puedo poner aquí a citar porque estaría a lo mejor 3 o 4 minutos citando en todas las que participa. Y en todas las facetas profesionales señala la importancia de construir una economía que haga las paces con la naturaleza. Es tiempo de actuar, que ese es el lema de ECODES. Y bueno, pues tiene un premio extraordinario de medio ambiente en el 2021. Tiene un currículum impresionante y, como antes te has puesto también, Marimar, es una gozada tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir a Salamanca y por aportar tu granito de arena al proyecto LIFE y al Congreso del Proyecto LIFE de La Plata. Así que cuando quieras, Víctor. Agüita. Cicerón, que habló también para este encuentro, ¿no?, decía que la gratitud es la principal de las virtudes y añadía, y posiblemente la madre de todas ellas, ¿no? Y yo creo que tenía razón, porque seguramente la gente que agradece poco a sus semejantes, ¿no?, y que no los valora, es raro que tenga otras virtudes, ¿no? Y yo, por tanto, quería empezar atendiendo a Cicerón, ¿no?, agradeciendo. Y primero agradecer a Iove, quiero decir, porque lo ha señalado Beatriz, ¿no?, pero Iove es una referencia en la acción ambiental en este país, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de que el que va primero le toca sufrir mucho más, tiene más problemas, como ocurre en la selva, ¿no? Dice que voy yo a explorar, sí, vale, pues el que va a explorar se llena de arañazos, se llena de, es decir, el que ya luego se encuentra un senderito, bueno, está mal, ¿no? Pero el que va adelante, se lo lleva todo. O sea que en ese sentido, muchísimas gracias, Marimar, por lo que hacéis, ¿no? Porque tú lo has dicho al final, ¿no? Aquí la cosa no es solo decir lo que hay que hacer, sino donde está la prueba del 9 es en hacerlo. Y ahí es donde realmente aprendemos y lo que realmente nos inspira son esas acciones, ¿no? O sea que en ese sentido, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a los organizadores, ¿no? Organizar algo siempre es complejísimo, ¿no? Y un lío. Y obtener un live como el que habéis obtenido, ya lo he señalado también Marimar, ¿no? Desastre, ¿no? De complicaciones burocráticas y tal, ¿no? Muchas gracias a los que asistís, ¿no? Una mañana de viernes que llegamos un poco con el alma fatigada, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Y muchísimas gracias, seguro que hay gente de la administración pública, yo estuve años en la administración pública y entonces sé, con experiencia personal, que innovar desde la administración pública es dificilísimo. Ahora estoy en una fundación, es mucho más fácil desde una fundación, es mucho más fácil desde una empresa, pero tal y como tenemos la administración pública en España, innovar es muy complicado.
hay que meter mucho talento, mucho tesón, mucha pasión. Entonces, muchas gracias, no solo por estar aquí, sino por lo que hacéis, ¿no? Respecto al cambio climático en general y la adaptación climática también, en realidad siempre se puede mejorar el conocimiento, pero sabemos bastante lo que pasa, ¿eh? Y de hecho ya lo sabíamos hace tiempo, ¿eh? En la cumbre de Río de Janeiro del 1992 ya sabíamos lo que estaba pasando y también sabíamos lo que había que hacer. Y yo creo que uno de los grandes problemas del momento que estamos viviendo es que como hemos procrastinado mucho y como hemos dicho ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, como malos estudiantes, pues entonces se nos han ido acumulando las asignaturas a probar, ¿no? Y de hecho, mientras sabíamos lo que había que hacer, pues estábamos emitiendo la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero se han emitido en los últimos 30 años, cuando ya lo sabíamos. Digo la mitad desde las emisiones de la revolución industrial, ¿eh? La mitad de los últimos 30 años, los nuestros. Por tanto, en este gran tema de la adaptación de las ciudades, de la renaturalización de las ciudades, pues más o menos también sabemos lo que hay que hacer. Pues desasfaltar. ¿Sí? En París han dicho el 40%. Bueno, pues no sé en Salamanca eso qué significará, pero algo significará, ¿no? En Bilbao algo significará, en Zaragoza algo significará, pues tenemos que ir por ahí. Más naturaleza en las calles, en las plazas, en los balcones, en los tejados. Es decir, más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Donde tenemos más dudas, ¿no?, es de cómo transitar desde el hoy en el que estamos al mañana al que queremos llegar, ¿no? Como ocurre en la vida personal. Dice, yo quiero hablar magníficamente inglés, ¿no? Bien, ahora estoy en el que no, ¿cómo llego? Ese es el camino duro, ¿no? Entonces, y además lo tenemos que hacer lo antes posible, porque si no hubiéramos procrastinado tanto, pues tendríamos más tiempo, ¿no? No es lo mismo hacer una transición ahora. Hay 100 ciudades que la Unión Europea, dentro del programa Misiones, ha aprobado que sean climáticamente neutras, entre ellas Vitoria, ¿no? Y me han dicho últimamente que se han apuntado 8 más desde España de una forma informal, ¿no? Pero claro, esto es ya para el 2030. Claro, no es lo mismo hacer una ciudad climáticamente neutra en 7 años que en 17. Es decir, ahora tenemos que encontrar atajos, maneras rápidas de hacer, ¿no? Y esto muchas veces choca con la administración pública. Nosotros ahora ha empezado a funcionar un autoconsumo colectivo que hicimos como socios con el ayuntamiento y con una eléctrica, con EDP en Zaragoza, con 200 vecinos, y ha empezado a funcionar 2 años y 4 meses después de que hayamos puesto las placas. Bueno, puede ser. Si vamos con este ritmo, es imposible que lleguemos a donde tenemos que llegar. Entonces tenemos que encontrar atajos para hacer lo que hay que hacer en el menor tiempo posible y con el mayor consenso posible. Porque claro, si nos ponemos a pelear mucho entre nosotros, pues entonces las escasas energías que tenemos se nos irán, ¿no? Despilfarraremos las energías y el tiempo, ¿no? Entonces hay que procurar hacerlo con el mayor consenso posible, ¿no? Esas actuaciones, Marimar lo señalaba, ¿no? Cuando vas a hacer algo, ¿no? Ha hecho una, ¿no? De que surgió del conflicto. Dijimos no, Laura, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues, no. Entonces, mi intervención tiene como foco una reflexión sobre el cómo transitar, ¿no? Es decir, cómo hacer esa transición desde el hoy en el que estamos, en lo que se refiere a la renaturalización de las ciudades, al mañana deseable, ¿no? Y como yo pienso que, ya he dicho que uno de los males es la procrastinación, y como yo pienso firmemente que habría que aprovechar todo lo posible esta legislatura, que acaba en mayo del 27, ¿no? Pues yo he planteado 27 acciones críticas y 27 criterios fundamentales, factores claves para lograr esa renaturalización de las ciudades. Lo voy a decir un poco todo telegráficamente, porque son 27, ¿no? Y si quiero acabar más o menos, y Beatriz, cuando veas que faltan 5 minutos, me haces ahí una señal, porque quiero quedar con amigos en la sala, y si hablo mucho dirán, pero ¿no? Entonces, el primero,
Pues desde mi punto de vista, lo primero que habría que hacer en una ciudad es identificar los actores claves con los cuales hay que renaturalizar la ciudad. Esos son actores económicos, son actores sociales, actores científicos, actores institucionales. Pero ¿con quién lo tengo que hacer? Porque es un gran pecado de soberbia pensar que lo vas a hacer solo. Entonces, ¿con quién? La segunda iniciativa es, pero en la vida personal también estructuramos y jerarquizamos los quereres, ¿no? Tenemos amigos de primera, amigos de segunda, primos hermanos. Entonces, desde mi punto de vista, hay que estructurar ese equipo de pioneros que es fundamental para renaturalizar las ciudades. Pondré un caso concreto. Nosotros, en la Expo de Zaragoza del 2008, ¿alguien estuvo aquí? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Estuviste? Entonces, viste el pabellón de paja y barro estupendo que coordinamos, ¿no? Que era un pabellón de las ONGs, que era la primera vez que en una Expo internacional había un pabellón de paja y barro, ¿no? Bueno, un pabellón de las ONGs. Y entonces, el que se acercara y viera el catálogo, vería que en ese pabellón, aunque no había ningún logo de ninguna ONG, ninguno, tampoco el de CODES, que coordinábamos, ¿no? En ese pabellón habían participado 350 ONGs de todo el mundo, ¿no? Pero en realidad no de la misma manera. Entonces, por un lado estaba ese círculo con 350 ONGs, por otro lado había unas 40 españolas, ¿vale?, que nos reuníamos con más frecuencia, y por otro lado había unas 7, que era el secretariado, que nos reuníamos con mucha frecuencia. Entonces, desde mi punto de vista, sí, un mapa de actores, pero jerarquizándolo y creando, por así decirlo, un núcleo duro del cambio. Porque no es lo mismo que haya 50 actores en una ciudad, que eso es muchas veces de muy difícil gestión, a decir, no, bien, hay 50 actores, sí, participan, pero hay 7, 8, 9, 10, seguramente no más, que son los claves para que la cosa funcione, ¿no? Tercero, y bueno, ¿qué hacer con esos actores? Bueno, pues crear un sueño colectivo. Si todo empieza con un sueño, ¿no? Todo empieza con un sueño, ya lo dijo Luther King, ¿no? Tengo un sueño, bueno, pues todo empieza con un sueño. Quiero decir, quiero ir a Japón, ¿no? Porque es que me apetece mucho, porque están unas vacaciones a Japón. Bueno, pues primero es eso, y luego, bueno, ¿y cómo lo hago? Pero lo que guía la acción es el sueño, ¿no? Es decir, lo mismo que en Bacchio, lo que ligaría es queremos hacer esto. Y una vez que ya tienes claro cuál es ese sueño, dices, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? A ver, no sé qué, hay una empresa que me pueda ayudar a esto, hay no sé qué. Bueno, ya ves cómo lo haces, ¿no? Pero no se puede ver qué hacer si no tienes claro a dónde quieres ir, ¿no? El a dónde, el sueño colectivo es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, ese equipo de pioneros básico tiene que construir colaborativamente ese sueño. Porque no es lo mismo que en esta sala nos pusiéramos a co-crear un sueño para Salamanca o para España o para Europa, lo que sea, y entre todos lo creáramos, ¿no? A que nos dijera Beatriz, pues tengo una idea, mira, tenemos que hacer esto. Nos gustaría más o menos, pero en realidad no lo sentiríamos como propio. Podría ser un magnífico sueño de Beatriz, pero no lo sentiríamos como propio, ¿no? Sería el sueño de Beatriz, ¿no? A lo mejor era mejor que el que pudiéramos construir nosotros. Entonces, en ese sentido es fundamental la generación de ese sueño colectivo, ¿no? A dónde queremos llegar, ¿no? Punto 4, y muy importante, hay que aprovechar las crisis. Yo en su momento tenía una úlcera duodenal y entonces en aquel momento que no se había inventado el Helicobacter pylori, que ahora se cura casi todo con unos antibióticos, ¿no? Pues entonces el médico me decía, tendrás que operarte, tienes que ir al quirófano y tal. Y él me dijo, pero claro, te operarás de urgencia. Porque ¿quién cuando está bien llama al cirujano y digo, que estoy bien, pero quiero que me operes? No lo hacemos nadie, ¿no? Pero cuando estás mal, dices, sí, opérame, por favor, ¿no? O cuando cambia la gente
de estilo de vida y deja de fumar y deja de no sé qué y tal, pues seguramente cuando le da un infarto. A lo mejor el 90% de la gente que le da un infarto cambia. Para hacer el qué, lo que ya sabía que había que hacer en los últimos 20 años, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque ahorita una fuerza, ¿no? ¿Y esa fuerza de dónde surge? Pues en la crisis, ¿no? Entonces, un tema que yo creo que es básico, que es muy importante, es aprovechar las crisis. Que las va a haber, lamentablemente, lo decía Marimar, es que va todo más rápido de lo que pensamos. Que las va a haber. Cuando contaba Marimar, no. En el País Vasco, 45,6 has dicho, ¿no? ¿Cómo? ¿En el País Vasco? 45,6 de temperatura. ¿En el País Vasco? Entonces, todos estamos diciendo, entonces, ¿qué vamos a ver? Si en el País Vasco hay 45,6 grados, ¿qué no vamos a ver, no? Bueno, pues eso que vamos a ver, que van a ser crisis, hay que aprovecharlas. Seguramente, ¿quién vio esas imágenes donde había una gran inundaciones en Zaragoza, donde había una chica subida en el... ¿Lo visteis alguien? Sí. Bueno, pues eso plantea un gran debate ciudadano y que hay que aprovecharlo. Pero muchas veces no aprovechamos la crisis. En Alemania, cuando hubo la catástrofe nuclear de Fukushima, aprovecharon la crisis y decidieron, vamos a cerrar las centrales nucleares para tal fecha. Lo aprovecharon, nosotros aquí no. Vimos, Fukushima, Fukushima. Pero no se aprovechó. Entonces, tenemos que aprovechar las crisis y eso es fundamental porque se generan energías que de otra manera son difíciles, ¿no? 5. En realidad, en la acción personal, ¿no?, de cada uno y en la acción colectiva, yo creo que habría como 3 Cs que explican lo que hacemos, ¿no? Unas veces es por coerción, ¿no? Porque me dice, bueno, si no haces esto te multo. Pues, vale, pues lo voy a hacer, ¿no? Es decir, una parte de lo que hacemos tiene que ver con que nos obligan a hacerlo, ¿no? Seguramente mucha gente paga impuestos, ¿no? Porque es que si no me van a multar, que no sé qué, me van a embargar, ¿no? Por coerción, ¿vale? En otras ocasiones no. En otras ocasiones la gente hacemos las cosas por convicción. No, yo pago impuestos porque creo que hay que pagarlos, porque si no, ¿cómo voy a reclamar después que me atienda la seguridad social y que no? O sea, que por convicción, ¿no? Y hay otras cosas que a lo mejor están guiadas en realidad por conveniencia económica. Yo entro a una tienda, me gustan esos pantalones, que son muy caros, ¿no? Hay otros que, bueno, también me gustan, son más baratos y al final, por conveniencia económica, bueno, pues acabo comprando los que, bueno, me gustan, pero son más baratos, ¿no? Es decir que, y seguramente en esas 3 razones casi estaría incluida toda la conducta humana, ¿no? Y de las organizaciones, ¿no? Ahora la ley obliga a que las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones y muchas ciudades lo hacen por coerción, ¿no? Porque, oye, que me obligan, ¿no? Otras lo harán más por convicción, ¿sí? Y entonces, estos 3 factores yo creo que hay que usarlos para renaturalizar las ciudades, pero aquí importa también el orden de los factores. No es lo mismo empezar por coerción que empezar por convicción. No es lo mismo, y de hecho no es lo mismo, seguramente todos vemos como algo benéfico cuando finalmente en este país se prohibió el fumar en los lugares públicos. Antes estaríamos fumando aquí, ¿no? En los bares, ¿no? Pero cuando, desde mi punto de vista, ¿no?, cuando se llegó a esa toma de decisión coercitiva, es decir, no, está prohibido, en realidad ya se había generado en la sociedad española un cierto acuerdo de que eso pues no podía ser, que estuviéramos fumando en los bares, en las cafeterías, en las salas de conferencia, en cualquier lado, que se fuma en cualquier lado, en las oficinas, ¿no? Entonces yo creo que es importante utilizar estas 3 palancas, pero en el orden adecuado. En el orden adecuado. Punto 6. Todos conocemos, si le ponemos un poco de mente, es gente que
a lo mejor cuando en su herencia, a lo mejor no tiene sea familia, o aunque la tenga, ¿no? Y que deja una parte de su herencia, o toda su herencia, ¿no?, para los niños de mi ciudad, para que reciban educación, ¿no? Esto está, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, expresa que, claro, en un momento de la vida, que seguramente será aquel que decía San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida no se examinarán de amor, ¿no? ¿Vale? Pues en ese momento indeterminado de la tarde de la vida, mucha gente quiere dejar un legado, ¿no? Y muchas veces ese legado tiene que ver con su entorno emocional próximo, ¿no? Es muy difícil, o lo normal es que si tú eres de Salamanca, pues el legado te lo plantees en tu ciudad, ¿no? Es raro que uno de Salamanca quiera dejar un legado en Tokio, ¿no? Seguramente el de Tokio sí, ¿no? Y entonces yo creo que habría que utilizar a fondo ese sentimiento, esa emoción, en realidad es esa trascendencia, quiero trascender, dejar un pozo, ¿no?, para renaturalizar las ciudades. De hecho, en realidad, esto que disfrutáis, esos magníficos que antes comentábamos edificios que tenéis, en realidad, ¿qué son? Pues un legado que os han donado las personas que os precedieron hace 200 años, 300, 400, 500, ¿no? 600. Es un legado que disfrutáis. Y de hecho, en realidad, toda nuestra vida, lo que tenemos, ¿no?, pues en buena medida es producto de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, y además, fijaros que en este tema de la renaturalización de las ciudades enseguida salen los árboles, ¿no? Y cuando se habla de trascender, muchas veces se emplea, hay una especie de trilogía, ¿no?, de 3 maneras de trascender, que es tener un hijo, obviamente se trasciende, ¿no? Escribir un libro, ahí queda, luego lo leerán más o menos, y plantar un árbol. Entonces, yo creo que ese asunto del legado, de trascender, de construir la Salamanca del siglo XXII, ¿no? Y de hecho hay un filósofo australiano, Roman Prashansky o algo así, esto en el apellido no me hagáis caso porque no lo sé pronunciar, que él habla de pensamiento catedral, que tendríamos que recuperar el pensamiento catedral, no estar en el cortoplacismo electoral, no estar en el cortoplacismo de las empresas que cotizan y que están pendientes de los beneficios en el trimestre, sino que estar pensando en ese legado, quien empezaba una catedral sabía, seguro, que no lo iba a acabar, que no lo iba a inaugurar, que no la iba a ver. Ese es el pensar, por eso habla de pensamiento catedral, ¿no? Punto 7. En realidad, una ciudad, y lo comentábamos antes con Beatriz y con Marimar, ¿no?, tiene un patrimonio relacional que muchas veces las ciudades no explotan. ¿A qué llamo patrimonio relacional? Obviamente, un patrimonio son los propios hijos e hijas de la ciudad, ¿no?, que tienen afecto. Bien. Pero en realidad, luego a Salamanca, por hablar de Salamanca, ha venido mucha gente a estudiar, ¿no?, que no es de Salamanca, pero que justamente en los años en los que hay más emociones y más hormonas por el circuito corporal, ¿no?, pues estuvo en esta ciudad y desarrolló, ¿no?, y tiene un apego. ¿Podría Salamanca utilizar ese patrimonio relacional? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Podría llamar a ese que estudió en Salamanca, pero que ahora que está en un puesto directivo en Naciones Unidas en la Organización Mundial de la Salud? Por supuesto que sí. Y seguramente con gran probabilidad de decir, encantado, además me encantará volver a Salamanca, ¿no? Entonces, yo creo que una de las claves también es utilizar ese patrimonio relacional que las ciudades tienen. Algo de Salamanca
Bilbao tiene otro patrimonio relacional, Donosti tiene otro patrimonio relacional, Vitoria tiene otro... Bueno, utilizar ese patrimonio relacional. Punto 8. Hacer cómplices de ese sueño colectivo a los que conforman el imaginario colectivo. Decía Marimar con cierto sentido de autocrítica, ay, la gente del mundo de la ciencia y de la técnica nos estamos dando cuenta que no todo van a ser las soluciones científico-técnicas, ¿no? Pues sí. Además de hacer la transición tecnológica, hay que hacer la transición cultural. ¿Y qué es eso de lo cultural? Pues lo intangible. ¿Y quién está en esa sopa de lo intangible? Muy claramente los medios de comunicación, muy claramente todo el sistema educativo, muy claramente las iglesias, muy claramente las ONGs. Pues con esta gente hay que establecer conexiones, relaciones, urdir colaboraciones, porque es fundamental incorporarlos a este sueño, porque un sueño también es muy tangible. Estás soñando algo, todavía no existe, te lo imaginas, ¿no? Bueno, pues ese imaginario colectivo es fundamental y tienen que ayudar estos actores, ¿no?, a hacer esa transformación, ¿no? Punto 9. Hay que generar una atmósfera de corresponsabilidad cívica. No sé en Castilla, pero en el Aragón rural se dice, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. Pero en realidad eso no vale para cualquier para los pueblos pequeños. Ah, claro, en realidad a veces no había ni servicio de basuras. Vale para Madrid, vale para París, vale para Nueva York, vale para cualquier escala o dimensión. Si en Nueva York toda la gente que tiene una acera sale y barre su trozo de acera, Nueva York estaría limpio. Y Shanghái, y Sao Paulo. Ahora hay que lograr que cada cual barra su trozo de acera. Que los trozos de acera luego son desiguales, que unos son pequeñitos y otros son muy grandes. Bueno, bien, pues el que tenga un trozo grande tendrá que barrer más. Y el que tenga un trozo pequeñito tendrá que barrer menos, ¿no? Pero hay que generar esa atmósfera de corresponsabilidad en la construcción de ese sueño colectivo. Y eso muchas veces tiene que ver con que las instituciones no quieran hacerlo todo y dejen espacio. Porque si no dejas espacio, como ocurre en las familias, ¿no? Si los padre y madre quieren hacerlo todo, pues es que los hijos no pueden hacer nada, no pueden equivocarse, no pueden no sé qué. Entonces, es fundamental generar esa atmósfera de corresponsabilidad, ¿no? Y hay que generar, por tanto, una participación para lo grande. Por ejemplo, antes hablaba Marimar de zonas periurbanas. Es que no habrá propietarios dentro del municipio de Salamanca, que no sé cuál es la extensión y tal, ¿no?, que tendrán terrenos que seguramente no estarán explotando desde el punto de vista agrícola y casi de ningún tipo, que podrían colaborar en esto haciendo a lo mejor aportaciones de suelo por un tiempo determinado o lo que sea. Pues seguramente no. Claro, esto es un poco complicado, ¿no? Pero es más sencillo el trabajar el tema de alcorques vivos con el alcorque que está en mi calle, ¿no? Hay que dar protagonismo para lo grande, pero también para lo pequeño. Para que alguien... Entonces yo creo que eso es fundamental. 10. Hay que contar cómo vamos avanzando, ¿no? Es decir, bueno, hemos diseñado esto, hemos hecho ese sueño colectivo, pero este año hemos avanzado aquí, hemos avanzado allá, hay que retroalimentar, ¿no? Punto 11. Sumar a la ciencia. Lo decía antes Marimar con el tema del conocimiento. ¿Vale? Una cosa es la participación, pero también hay que sumar a la gente que está en el mundo del conocimiento, de la investigación. Punto 12. Las razones no cambian el mundo. Si lo cambiaran, ya habría cambiado. Lo cambian las emociones. Y de hecho, nos ocurre en la vida personal, ¿no? Quiero decir, es a lo mejor una emoción positiva, negativa, la que saca fuerza de nosotros y nos hace hacer, ¿no? Pero si no, cumpliríamos siempre los propósitos de principios de año, ¿no? Que son muy razonables, ¿no? Y quiero hacer esto y no sé qué, y no los cumplimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos fallando en la movilización emocional, ¿no? Porque a lo mejor no lo estamos deseando y no con la suficiente convicción, ¿no?
Entonces hay que meter emoción a esto. Hay que meter emoción a esto, ¿no? Recuerdo que en Hamburgo, que tenían un proyecto de uso eficiente del agua, en vez de comunicar, como muchas veces se hace por de la administración pública y los organismos ambientales, ¿no? Decir, no, tantos hectómetros cúbicos que ahorraremos un 7% de no sé qué, y el cambio climático, esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pues decía, no, es que hay un animalito que está en los bosques donde traemos el agua, que entonces para proteger a este animalito, entonces hay que meter emoción. ¿Cómo? Pues habrá que pensarlo, lógicamente, pero hay que meter emoción, ¿eh? De hecho, el tema de los árboles ya en sí genera una emoción, ¿no? Punto 13. Muchas veces cuando se piensa en los niños, y nosotros lo experimentamos mucho en un proyecto que hicimos de uso eficiente del agua, se piensa como que hay que educarlos, ¿no? ¿Vale? A los niños, pues somos mayores, tenemos la edad, tenemos las razones, tenemos todo, y vamos a educarlos, ¿no? Y en realidad, muchas veces, desde el punto de vista, lo que habría que utilizar es el enorme poder educador de los niños. De los niños. Porque esa persona de 45 años, no sé qué, seguramente es muy refractaria a los mensajes del ayuntamiento, o del gobierno, o de la comunidad autónoma, pero no es tan refractaria a los mensajes que le dice su hijo. Entonces, desde mi punto de vista, hay que utilizar a los niños para que eduquen a su sociedad, a sus padres, a sus mayores. Porque en realidad, si nos creemos este tema del legado, en realidad esto se está construyendo en beneficio de las generaciones venideras. Y en realidad los niños, estos pequeñitos, son los embajadores plenipotenciarios de la gente que todavía no ha nacido. Nosotros tenemos un defensor del pueblo, ¿verdad? Pero en realidad el pueblo, a las balas, cuando se enfada, se defiende solo. Pero lo que debería haber es defensores de las generaciones venideras, porque estas no se pueden defender, porque no están. Y sin embargo, estamos gravemente atentando contra el futuro de esas generaciones venideras. Y no estamos siendo buenos antecesores de esas generaciones venideras. Y los niños serían los representantes. De alguna forma, eso estaría muy conectado con la propuesta del secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, que dice que debería haber en las ciudades un consejo del futuro. Alguna tribu norteamericana tenía un consejo de ancianos para ver en qué medida tal o cual decisión afectaba a las siguientes 7 generaciones. Ahora apenas se discute cómo va a afectar en la legislatura. 4. Pero nadie está pensando en la Salamanca o en la Zaragoza o en el Bilbao del año 2137. Y hay que incorporar esto, ¿no? Punto 14. ¿Quién de aquí ha oído ranas o ha visto gusanitos de luz en los últimos tiempos? Beatriz levanta el boli. Bueno, pues todavía hay, ¿no? Todavía hay, ¿no? Yo gusanitos de luz este año no he visto. El año pasado buscando vi ranas porque yo soy de Zaragoza, pero una zona rural, ¿no? Y ya no oigo ranas. No sé vosotros, alguno que tiene suerte. Porque, claro, como he dicho 2, no sé si era por los gusanitos de luz o por las ranas que levantabais la mano. Ranas sí. Bueno, sois gente afortunada, ¿no? Pero ¿por qué saco esto? Porque, claro, la memoria guarda, ¿no? Emociones, sonidos, imágenes que ya no están. En mi caso ya no oigo ranas, no hay ranas en donde yo. Es una zona rural, ¿eh? Una zona rural, pero que como corresponde está llena de agricultura biocida, de lo que sabemos y que se dice poco y que por tanto es muy incompatible a veces con la vida natural y con la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque esto está en mi memoria. Y la memoria y la infancia y la juventud es muy fuerte desde el punto de vista emocional, ¿no? Y yo creo que habría que utilizar ese poder
el poder de la memoria, de la evocación y movilizarlo. Mucha gente que vivimos en las ciudades tenemos un pasado rural. A 10 metros de la cama donde yo dormía, pues había 30 vacas. Ahora no hay vacas, vivo, pero yo tengo ese pasado rural y mucha gente de aquí. ¿Quién tiene un pasado rural? Bueno, somos casi mayoría, somos casi mayoría. Y los que no lo tienen están diciendo, sí, tengo que ver un pueblo, a ver cómo, ¿no? Se han quedado un poco. Entonces yo creo que esa fuerza habría que utilizarla. ¿Cómo? Bueno, pues hay que darle vueltas, pero hay emoción ahí, hay complicidad y habría que ver cómo movilizar esa fuerza, cómo anclar la innovación esta que contaba Marimar, ¿no? Con esa memoria que está ahí y cómo hacerlos cómplices de esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una fuerza escondida que hay que poner en valor y que hay que utilizar, ¿no? 15. Empezar por lo fácil. Muchas veces estúpidamente empezamos por lo más complicado, pasa el tiempo, no ocurre nada y la gente dice, ¿pero no iban a hacer? Pues sí, yo no veo nada, pero si no estaban, no salió el alcalde y dijo, pero si... Claro, y entonces se evaporan las esperanzas de la ciudadanía al ver que no ocurre nada, que se ha vendido una cosa, pero que no... Entonces habría que graduar, ¿no? Jerarquizar, esto es fácil, esto es difícil, esto es medio fácil, medio difícil, esto se puede resolver a lo corto, esto es más largo, en fin, y decir, bueno, vamos a organizar esto, ¿no? Punto 16. Aplicar de una vez por parte de las administraciones públicas ese principio de la subsidiariedad. Muchas veces las administraciones públicas hacen cosas que puede hacer cualquiera y no hacen lo que solo pueden hacer ellas. Pues hombre, por el amor de Dios, concéntrate en lo que tú solo puedes hacer y posibilita, que a otro nivel sería un poco, por eso hablaba un poco de la familia y los padres y madres y tal, ¿no? Posibilita que los otros hagan. Claro, no es lo mismo lo que puede hacer un ciudadano normal, que lo que puede hacer un colegio, que lo que puede hacer una empresa, que lo que puede hacer... Es decir, esa aplicación del principio de subsidiariedad hay que adaptarla al ecosistema que hay en la ciudad. Pero que desde luego las administraciones públicas tienen que pensarse bien qué es lo que hacen y no hacen y lo que es que posibilitan que se haga por otros, eso es fundamental. Porque si se empeñan como padres y madres posesivos, obsesivos, controladores, en hacerlo todo porque yo solo sé lo que hay que hacer, ¿no? Con esa especie de despotismo ilustrado, ¿no? Pues tenemos un gravísimo problema porque no se va a generar esa atmósfera de participación. No puede. La gente no puede participar, no tiene espacio, ¿no? No hay espacio para equivocarse, ¿no? 17. Conectar con otras ciudades pioneras para cooperar para buenos fines, ¿no? Seguramente como Salamanca habrá otras ciudades en esto. Ahora cada vez habrá más ciudades en esto. Bueno, pues creemos grupos mixtos de trabajo, de colaboración, de intercambio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cooperar para buenos fines, ¿no? Punto 18. Elaborar un mapa de la felicidad, de puntos de felicidad en Salamanca. ¿Por qué no? ¿No? Tenemos que cambiar del crecimiento del PIB al FIB, a la felicidad interna bruta, ¿no? ¿Y eso en qué consiste? En ver en qué medida en Salamanca tal o cual espacio verde genera más, menos bienestar, más, menos felicidad, imbricado con la salud. Es muy difícil ser feliz si no se está sano, ¿no? Entonces, todo ese asunto, ¿no?, de la felicidad, del bienestar, de la salud, hay que trabajarlo. Es muy poco sexy decir, y muy poco productivo desde el punto de vista del cambio social, que tenemos que hacer una zona de bajas emisiones en las ciudades. Pues sí, desde el punto de vista técnico, pues está muy bien, es una zona de bajas emisiones, sí, pero ¿podrías haberlo hecho de otra manera que fuera más atractivo?
porque así no va a haber grandes manifestaciones en las ciudades, la gente pidiendo queremos una zona de bajas emisiones, ¿no? No. Y de hecho no hay esas manifestaciones. Entonces tenemos que trabajar ese asunto de la felicidad, del bienestar, de las 4 hormonas de la felicidad, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas. ¿Y dónde se genera eso? Normalmente muchas veces en los espacios naturales, en el ejercicio físico. Entonces todo eso hay que utilizarlo a la hora de buscar los argumentarios, ¿no? Punto 19, la financiación pública, privada, medio pensionista, la pequeña, la grande, Ahí hay que ser muy creativos porque no todo lo vamos a resolver con los proyectos europeos, lógicamente. Hay que buscar financiación europea, porque, claro, para acelerar un poco en el tema de la rehabilitación, más o menos estamos rehabilitando hasta ahora a lo mejor espero que estos años se ha incrementado un poquito, pero en torno a 25.000 o 30.000 viviendas al año en España en una rehabilitación integral. Pues a ese ritmo, con los 26 millones de viviendas que hay en España, seguramente el año 3.256, pues habremos acabado. Claro, tendremos que volver a empezar porque tenemos que encontrar otras fórmulas más sencillas, más rápidas. Entonces ahí hay que buscar financiación en gran escala y viendo cómo hacerlo, ¿no? Punto 20. En la transición va a haber perdedores. Los está viendo. Los va a haber más. Entonces hay que ver en qué medida acompañar a esos perdedores a la transición también personal que tienen que hacer. A lo mejor me lo estoy inventando, en Salamanca hay 45 talleres mecánicos y a lo mejor con la transformación a la movilidad eléctrica, pues entonces en realidad solo hay sitio y empleo para 20. ¿Y qué pasa con esas personas que están trabajando en los otros 25 talleres mecánicos? Pues entonces a lo mejor habría que formarlas en relación con el empleo verde para que trabajen en los tejados verdes de la ciudad y en la renaturalización de la ciudad. Quiero decir, hay que trabajar y hay que incorporar, porque si no, se puede generar, y ya hay señales, la idea de que esto de la transición verde es una transición buena para los ecopijos, ¿no? Hablando términos vulgares, ¿no? Los que tienen dinero para comprarse un coche eléctrico, los que tienen tal, porque entonces yo que tengo un coche viejo no puedo entrar en las zonas de bajas emisiones. Hay que contemplar este asunto, ¿no? Es decir, cuando en los fondos Next Generation, ¿no? El gobierno se plantea rehabilitar 500.000 de viviendas, pues si tú no tomas medidas de acompañamiento específicas, lo que va a pasar es que las familias más pudientes son las que van a rehabilitar sus viviendas. Porque las familias menos pudientes ni se van a enterar que hay esa subvención, ni se van a enterar de cómo pedirla, ni se van a enterar de cómo hacerlo, y habremos ayudado, sí, a rehabilitar a familias que a lo mejor incluso se lo podrían hacer ellas mismas, ¿no? O sea, entonces, ese asunto de cómo hacer esto, pero acompañando a las familias vulnerables, no dejando a nadie atrás, tomando medidas específicas, es tremendamente injusto tratar igual lo desigual. Entonces, tú no puedes abordar de la misma manera. Estoy acelero porque me hace ya Beatriz una señal. Punto 21. Todas las ciudades han dicho, voy a ser climáticamente neutrales en el 2050. ¿Por qué? Somos latinos. Y los latinos tenemos muchas virtudes y algún defecto. Y uno de los defectos es la procrastinación. Entonces nosotros cuando hay que firmar algo a largo plazo, los primeros. Pero no somos tan primeros que no, hay que hacerlo este año. Este año me va mal, ¿no? Este año. Entonces hay que tener objetivos anuales, que los presupuestos públicos digan qué es lo que se va a hacer ese año en concreto, con números, en lo que se refiere a la renaturalización de las ciudades. Porque si no, somos latinos y entonces lo dejaremos. Es que no me viene bien, ¿no? Punto 22, que liga con este. Hay que hacer cosas imperfectas. Ya sabéis que hay muchos abogados y abogadas del diablo que cuando alguien propone algo enseguida dicen, no, pero esto para hacerlo mejor, ya le hemos liado. Para hacerlo mejor habría que hacerlo no sé qué, y al final no se hace. Entonces, por eso digo de una forma provocadora, hagámoslo imperfecto, ya mejoraremos, ya lo iremos haciendo mejor, pero hagámoslo, porque la idea de que la perfección se alcanza solo en la ideación es falsa. En realidad, para
para hacer una cosa buena, para nadar bien, nadie va a nadar bien solo leyendo más y más libros de natación. Tenemos que meternos al agua, nadar imperfecto y en el agua ir mejorando. Pues esto pasa en la vida real, ¿no? Entonces, hagámoslo imperfecto. Punto 23. Seguramente en el mundo hay más ciudades que tienen un clima parecido a Salamanca o a Zaragoza o a Bilbao, ¿no? Y que estarán en las mismas, ¿no? ¿Qué especies pongo? ¿Qué especies van a ser resistentes? ¿Qué no sé qué tal, qué cual? ¿Por qué no hacer grupos internacionales y así practicamos idiomas y a lo mejor nos hacemos novios y novias de chilenos, chilenas? Hagamos trabajo porque todo el mundo está en esto. O sea, no es esto que nos está pasando, vivimos en un solo planeta y está pasando en todo el mundo, ¿no? Punto 24. Desarrollar un sentimiento de ciudadanía global, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que pensamos que hay una atmósfera para Salamanca, otra para Cataluña, otra para el País. No, perdón, es que tenemos solo una atmósfera, además delgada. Y que hay un mar que no sé qué, que este es el Mediterráneo. No, perdón, tenemos un océano. Es decir, tenemos una capa de ozono, y compartimos esto, y no hay manera si no lo resolvemos colectivamente y cooperativamente. ¿Y eso qué implica? Que habría que desarrollar una cierta idea de ciudadanía global. Aplicado a esto, ¿qué podría ser? Bueno, que a lo mejor, improviso, que Salamanca tuviera unos objetivos de renaturalización de tantos árboles, no sé qué, pero también de ayudar a evitar la deforestación de la Amazonía. Porque lo que ocurre en la Amazonía le va a venir muy bien a Salamanca, a Vitoria, a Zaragoza, y esos bienes comunes globales los tenemos que cuidar entre todos, ¿no? O lo que le ocurre a la corriente del Golfo va a condicionar el clima de Salamanca, o lo que está ocurriendo en el Ártico condiciona el clima de Salamanca. Punto 25. Utilizar dos grandes fuerzas enormes que existen, como sabemos todos, pero que a menudo no se utilizan suficientemente, que es la vanidad y la vergüenza. Las dos empiezan por V, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, bueno, pues visibilizar, resaltar a las empresas o a los barrios o a los colegios o a los hospitales que lo están haciendo mejor en este tema, ¿no? Y bueno, ahí se verá que faltan hospitales, que faltan empresas, que faltan, ¿no? Y por tanto hay una gente que tendrá un sentimiento de orgullo, estoy haciendo bien, ¿no? Y me destacan, y hay otra gente que dice, no salgo en la lista, ¿no? Entonces esto se puede hacer de una forma más o menos grosera, más o menos tal, pero esas son dos fuerzas que habría que emplear para la renaturalización de las ciudades, ¿no? Punto 26. Antes hablaba de agradecimiento, ¿no? Pues hay que agradecer al que hace. Y muchas veces la gente no se siente que se lo agradecen. ¿Por qué no? Que la alcaldesa o el alcalde de una ciudad, aquel que hace algo, le mande un diploma, le mande una carta, le felicite, le vaya a ver. ¿Por qué no? Pues hay que hacerlo, ¿no? Y punto 27. Este asunto del cambio climático, de la mitigación y la adaptación genera, y es normal que lo genere, un gran sentimiento de desesperanza, de fatalismo. No lo vamos a lograr. No se puede, ¿no? Y estamos en un tris de pasar de que la gente no hacía nada porque no había cambio climático a que la gente no hace nada porque es tan grande, y ahora sí que me lo creo, pero es que somos tan pequeños y no lo vamos a poder evitar, ¿no? Entonces, como casi no lo voy a poder evitar, pues no hago nada, ¿no? Y un tema crítico es combatir esta desesperanza, porque la esperanza es hermana gemela de la voluntad. Y si la esperanza decae, decae la voluntad. Y si la voluntad decae, decae el ánimo. Y sin ánimo no vamos a hacer nada. Entonces hay que generar esa esperanza colectiva, que también en parte se genera cuando tú bajas la escala de los problemas y de las soluciones. Si tú le dices a un habitante de Baquio, ¿no? Mira, hay que arreglar el cambio climático en el planeta, volverá al sofá de su casa y dirá, ¿y yo en Baquio? ¿Cuántos habitantes tiene Baquio? 100 o bueno, por ahí, ¿qué voy a hacer? Pero no. Sí, alguno más. Nosotros lo vamos a arreglar, ¿no?
o de Salamanca, subamos la escala, Salamanca va a arreglar el cambio climático en el mundo. Pues es normal que la gente diga, yo, ¿qué voy a hacer, no? Ahora bien, si digo, no arregles el cambio climático del mundo, arregla la mitigación, la descarbonización y la adaptación en Salamanca. Bueno, entonces ya, de repente, mientras antes estaba así hundido, ¿no? Pues recupera posición y dice, bueno, pues yo creo que con otros igual lo puedo hacer. Bueno, de eso se trata, de generar y sembrar esa esperanza, ¿no? Porque yo creo que eso es fundamental. Antes empezaba citando a Cicerón y cuando citas a un autor latino, pues claro, yo hablaba un poco de la vanidad, la vergüenza, la envidia también es un gran tema, ¿no? Entonces, también los autores latinos se tienen envidia, ¿no? Y entonces además de citar a Cicerón, pues entonces voy a citar a Virgilio para que no sé, que tenía un poco de envidia, ¿no? Y entonces Virgilio decía, que es muy importante a estos efectos, ¿no? Pueden quienes creen que pueden. Entonces esto es tan importante como todo lo demás, porque si en ese ecosistema de pioneros la sensación que hay es que no se puede, pues no se va a poder, claro que no. Ahora, por contrario, si se genera ese sentimiento en la ciudad, en los pioneros, en las entidades, en las instituciones, de que sí que se va a poder, se podrá. Por tanto, ese es un gran temazo que debería estar en la mente de los organizadores, de la gente que impulsa el cambio, es decir, cómo generar esa esperanza y cómo generar ese sentimiento de que realmente podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, amigos, amigas, con esperanza, con determinación, con coraje, sigamos a Virgilio y hagamos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, qué magnífico, ¿verdad? Y qué acertadas todas sus 27 acciones claves. No solamente, además, aplicadas al nivel profesional, yo creo que también para la vida, ¿no? Para el día a día nuestro. Así que enhorabuena y enormemente agradecida de que estéis aquí ambos ponentes. Bueno, vamos a dar la clausura del Congreso, aunque continúa ahora, y podemos disfrutar de nuestros dos ponentes en el café. Vale, vamos mal de tiempo, por eso no abro un periodo de preguntas, pero luego ahí en la cafetería podemos conversar con ellos. Y bueno, pues vamos a hacer la clausura oficial. Lo único, después del café va a continuar un taller de semillas. Lo digo por si alguno estéis interesados en asistir. Va a ser muy interesante, ¿vale? Aprender a sembrar, técnicas para mejorar el éxito en la germinación. Así que si alguno quiere que me lo diga, aunque está en las plazas ya y el aforo ya está hasta arriba. Y bueno, para la clausura ha venido María José, la concejala de Medio Ambiente y Bienestar Animal. Y te voy a robar solamente 2 minutillos, María José, porque me gustaría desde aquí agradecer, a ver si no me emociono, primero a la corporación por su confianza en este proyecto, a Fernando Rodríguez. El primer día sé que fuimos, ¿verdad, Eugenio?, a enseñarle la idea. A Fernando Carabias, a Miriam, que se ha volcado en este proyecto, y lo sabemos, aunque no está aquí, y a ti, porque lo vas a concluir. Y bueno, pues al equipo interno, a los socios, ¿vale?, que estáis aquí, a Bea del País Vasco, a Lausal La Visite, al equipo interno, a Carlos, a Román, a Jaime. A las asistencias externas, a Marta, a Ciudadano Kane, a Catalis, que no está aquí la naturaleza, y al patronato, porque es mi segunda casa. Y sobre todo pediros disculpas, bueno, porque han sido 3 años muy duros. A lo mejor he sido en determinados momentos muy dura, muy exigente, muy intensa, ¿de acuerdo? Pero bueno, me comprometí con este proyecto a terminarlo en plazo y lo vamos a hacer, ¿vale? Y bueno, por favor, nos quedan 2 o 3 meses todavía para terminar, así que disculpadme si continúo siendo un poco exigente, ¿vale, Marta? Discúlpame, porque sobre todo tú y yo hemos trabajado y hay que agradecérselo a ella, que Eugenio decía que era el alma mater. Hay otra alma mater en este proyecto, que es Marta Kersto, ¿vale?, de ADOC, y a la que también este proyecto lo hemos ganado gracias a ella. Así que muchas gracias, Marta.
Bueno, pues prácticamente ha clausurado Bea porque ha agradecido a todos los que yo pensaba, pero reiteraré mis agradecimientos. Dicen que todo lo bueno se acaba, sobre todo si el tiempo pasa rápido, ameno, entretenido y además interesante y de manera muy intensa como se ha hecho estos 3 días a lo largo de estas 3 jornadas. Solemos decir en Salamanca que nos gusta informar, formando y formar entreteniendo. Así, espero que este Congreso Live Vía de la Plata haya sido de su agrado para todos y además lo más importante que haya permitido establecer esas sinergias para futuros proyectos y colaboraciones. El Congreso de hoy termina, pero el afán por seguir mejorando nuestras ciudades y por naturalizarlas para ganar en salud y calidad de vida, que es el mensaje que se ha estado transmitiendo continuamente a lo largo de estos 3 días, debe continuar para entre todos contribuir a un planeta mejor. Hemos sembrado nuevas semillas que estoy segura germinarán para beneficio de todos. Es momento para reiterar de nuevo los agradecimientos. Gracias de nuevo a Eugenio Corcho, a Beatriz Diosdado, a Jaime Lasso, del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Salamanca, que más que tu segunda casa es tu primera casa, Beatriz, no te engañes. Hacerlo extensible a todas las personas del patronato que cada día trabajan para construir esta Salamanca mejor. Gracias también a todos los trabajadores municipales de las distintas áreas que también han participado en este congreso, como Román Andrés, Andrés García, Marimar Herrero, Jorge Muñiz y Carlos Macarro. Y especialmente tengo que mencionar a los técnicos del área de medio ambiente, por lo que me toca, a José Antonio de la Fuente, César Sevillano, Antonio Paniagua, David Pérez, Javier Bellido, Rafa Hernández y Jacinto Pérez, por su colaboración y su puesta a disposición para el desarrollo del proyecto LIFE Vía de la Plata. Gracias también a quienes forman parte importante del proyecto LIFE, que también ha mencionado Beatriz, como Elena Goicoelea Di Catalis, Miguel Blanco del Centro de Educación Ambiental Lorenzo Milani, Raúl de Tape Rebeca Martín de la Fundación Tormes, Andrés Fernández y Lorena Díaz de Ciudadano Kane y Marta Kerston de Ad Hoc Europe for You. Gracias también a la anterior concejala de Medio Ambiente, a Miriam Rodríguez, a quien además me une una relación personal y que durante su mandato ha vivido intensamente este proyecto en LIFE. Además, así lo ha ido transmitiendo y nos lo ha ido comunicando ella. Y me ha dejado una herencia, una maravillosa herencia, que es la finalización del proyecto y el gran reto de continuarlo. Y, de hecho, me ha puesto el listón muy alto. Y, por supuesto, gracias a todos los ponentes que han participado estos 3 días en las jornadas, llegados de otras partes de España y también del extranjero, y han podido compartir su sabiduría con todos nosotros, y por su apoyo a la transformación verde que está experimentando Salamanca. Como nos gusta decir, la unión de muchos pocos hacen un gran mucho. Y por eso, también como ya hemos indicado, después de la pausa café habrá lugar para un taller ciudadano que cerrará esta programación del Congreso y pondrá el broche final a los 3 días de participación vecinal, que nos gusta darle también esa relevancia, tal cual ha indicado Víctor en su explicación, que es muy importante que los vecinos también participen de esta renaturalización de la ciudad. Así es que no vamos a decir adiós, sino un hasta luego, porque invito a quienes nos han visitado durante estos 3 días a que vuelvan a Salamanca para comprobar todos los avances que aquí se han tratado y, sobre todo, para seguir disfrutándola con todos los sentidos. Muchas gracias. A vosotros.